Saludos a todos chicos y chicas del quinto año. Les doy la bienvenida a nuestras clases de acompañamiento y de retroalimentación de esta semana. Vamos a recordar rápidamente cuáles son nuestras etiquetas de manera virtual. Principalmente son dos aspectos. La primera, realizar tus consultas o dificultades que tú vayas a tener en relación a las actividades que vamos a plantear en este tema. Puede ser sobre la actividad 1, en la cual ustedes van a analizar información respecto al tema que ahora van a poder observar, o las dificultades de repente, ¿no? Que vayan a tener en las evidencias, ¿no? El producto que ustedes presentan después de desarrollar, digamos, esta reunión de acompañamiento, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, son dos principalmente y por favor grábense esto para que puedan, digamos, cumplir con las actividades y no se puedan retrasar en ninguna área y obviamente también en el área de ciencias sociales. Entonces, realiza tus dificultades o consultas. Así no sea de repente en este momento, puedes hacerlo en otro momento, ¿no? No necesariamente tiene que ser en este espacio, pero debemos aprovechar obviamente este momento para que podamos hacer las consultas debidas, ¿no? Y de luego no haya dificultades respecto a las actividades que tienen que desarrollar, ¿ya? Y segundo, obviamente culminar las actividades en el tiempo previsto. Ustedes tienen un horario, ¿ya? Pero ese horario, digamos, es de manera general. Y ustedes también tienen que aprender a manejar sus horarios dentro del hogar. Sé que muchos tienen actividades, tienen que, digamos, apoyar a sus hermanitos, sus hermanitas, compartir de repente el celular. Es decir, hay muchos factores. Así como a ustedes les ocurre, digamos, ese tipo de situaciones, a nosotros también nos pasa también, digamos, de manera similar, ¿no? Esa situación. Entonces, estamos compartiendo de repente actividades dentro del hogar, ¿no? Apoyando en casa, haciendo las tareas de los hijos, del hermanito, de la hermanita, etc. Entonces, pero siempre tratemos de tener un horario y cumplirlo, digamos, en la medida de lo posible, ¿ya? Listo. A ver, ¿cuál es el tema de esta semana? Hemos planteado acá la demografía peruana y la crisis sanitaria. Todos los temas que ustedes están, digamos, analizando durante este año tiene que ver con, obviamente, el tema de la pandemia. Y la demografía peruana, digamos, no es una excepción. También existe una relación entre, digamos, la demografía, que viene a ser una ciencia, ¿no? Que nos provee de cierta información, y la crisis sanitaria, es decir, cómo la demografía, los aportes que puede provenir de esta ciencia, puede ayudar a mejorar la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. ¿Cuál es la competencia de esta semana? A ver, la competencia que estamos priorizando es gestiona responsablemente los recursos y el ambiente. Y cuando hablamos de gestionar responsablemente los recursos, esto tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la ejecución y tiene que ver con la evaluación de una propuesta, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a planificar, vamos a ejecutar y vamos a tratar de evaluar desde, digamos, nuestra posición un determinado problema para poder darle solución. ¿Ya? Entonces vamos acá a priorizar esta competencia y esperamos que lo podamos grabar porque todas las actividades que estamos planteando es en función a esta competencia, ¿ya? En este caso, en función a este tema que estamos abordando el día de hoy, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Reconocer la importancia de la demografía para darle solución a los problemas locales, regionales y nacionales. Es decir, la demografía el día de hoy tiene, digamos, una suma importancia para poder, digamos, analizar los problemas, en este caso, los problemas que está generando la crisis sanitaria y darle una solución, una probable solución. Vuelvo a repetir eso desde nuestro, digamos, de nuestro rol como estudiantes, ¿no? Pero que les va a ser de mucha utilidad en el futuro, ¿no? Algunos piensan que se trata solamente de desarrollar un tema, cumplir la actividad y que el profesor, digamos, me califique y ahí se terminó el asunto, ¿no? Y que sea una buena calificación, ¿no? Y ahí se terminó. Nosotros no estamos preparándolos a ustedes para que memoricen información.
Si no, estamos preparándoles para que la información que ustedes estén analizando el día de hoy les vaya a ser de mucha utilidad en el futuro. ¿Ya? Ese es el propósito. Muy bien. A ver, siguiente. Esto ya yo les he mencionado a ustedes en varias oportunidades, ¿no? ¿Cuál es la secuencia que seguimos en cada clase? Tenemos tres actividades. Una actividad de inicio, la actividad 1 y luego la actividad 2 que viene a ser el reto. La actividad de inicio, digamos, es que ustedes van a observar un par de imágenes enseguida y luego responder una preguntita que les planteo ahí. Estas preguntas que les planteo y las respuestas que ustedes me dan son, digamos, nociones generales. No tienen todavía aquí que investigar nada, no tienen que acá que leer, digamos, ninguna lectura, no, todavía no. Acá básicamente se trata de una lluvia de ideas. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener que observar un par de imágenes y responder las preguntitas a manera de lluvia de ideas. Luego de ahí, una vez que terminen esto, eso no debe durar más de 5 minutos, ¿ya? Pasamos a la actividad 1. En la actividad 1 ustedes van a analizar una breve lectura y luego responder 4 preguntas de reflexión. Para poder, digamos, analizar las preguntas, hay que entenderla, obviamente. Y si no entienden, profesor, ¿sabe qué quiere decir usted con esta pregunta? Entonces, aquí estamos nosotros para apoyarles. En este momento, en este espacio, estamos nosotros para poder apoyarles. Luego de ahí viene la actividad 2, que viene a ser red. Ustedes acá tienen que plantear su propuesta. En este caso van a plantear una propuesta general, porque acabamos de ver que este es, digamos, el tema, primera parte. La segunda parte viene después. Entonces, este planteamiento de propuesta de manera general les va a servir luego para la próxima semana. ¿Listo? ¿Está claro eso? Espero que sí. Si no está claro, profe, no entendí esto, ya, pregunten. ¿Está bien? Bien. A ver, la actividad de inicio. Observa qué diferencia puede haber entre ambas imágenes. De hecho, hay una notoria diferencia, pero ustedes me la tienen que decir en base a las preguntas que les estoy planteando que están debajo de las imágenes. Vas a asumir el rol de un visionario, pero no de un visionario, digamos, a manera de un político, ¿no? Que a veces se confunden y lanzan propuestas que nunca se van a realizar. En este caso, ustedes van a ser un visionario basado en la ciencia de la demografía, proponiendo un futuro de bienestar. Ese es el sentido, ¿eh? No solamente es tratar de asimilar información, de manejar conocimiento, y al final eso no tiene ninguna utilidad, salvo para que de pronto, no sé, como cultura general. Entonces la idea acá no es que tengas cultura general nada más, sino que la información que tú vayas a manejar ahora te sea útil para tu futuro, para tu vida diaria. A ver, les ayudo a ver rápidamente. Esta primera imagen que ustedes ven acá pertenece a una época histórica de la Europa medieval, ¿ya? Pero miren, ahí hay personas y cada persona tiene diferentes comportamientos. Entonces, lo que ustedes me van a responder es primero, ¿qué ocurre en esta imagen? Algo está pasando ahí, algo está sucediendo. Y la imagen que están acá adelante me ofrece esa información, ¿no? La de atrás también, pero la información las imágenes que están acá adelante me ofrecen una mejor información. ¿A qué época pertenece? Ya lo mencioné. Si no, vuelvan a repetir el video. ¿Y por qué crees que sucedía? ¿Cuál es la razón? ¿No? ¿Qué habrá? ¿Cuál será la causa de esta situación que está ocurriendo en esta imagen? ¿Listo? Muy bien. La segunda imagen ya es más de actualidad. Aquí ustedes me tienen que responder qué cambió en esta imagen. Miren, fíjense, acá están los continentes. Está el continente americano en la parte izquierda y en la parte derecha vemos acá el continente africano, vemos el continente europeo y el continente asiático, ¿no? ¿Qué está sobre estos continentes, ¿no? ¿Qué cambió en esta imagen? ¿Qué está pasando, digamos, en el mundo, ¿no? En cuanto a la población. Ahí está, ¿no? ¿Cuáles serán las causas? ¿Por qué es que, digamos, existe esta magnitud de población en el mundo? ¿Cuáles son las causas? ¿No? Y finalmente, ¿qué ciencia me brinda información sobre la población? Creo que ya está respondida esa pregunta con el tema que hemos planteado el día de hoy, ¿cierto? Entonces, es una ciencia, chicos, hablar de la demografía. Bien.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Actividad 1. En la actividad 1, ustedes van a tener que analizar un texto. Es un texto bastante breve. He tratado, digamos, de ser lo más razonable para que con el tiempo que ustedes tienen puedan analizar esa información. Esa información tiene que ver con la demografía y la crisis sanitaria. Una vez que lean la información, tienen que responder a las preguntas que les planteo acá. Reflexionemos. 4 preguntitas. Esas preguntitas, para poder responderlas, obviamente, acá hay algunas indicaciones que les estoy planteando. Digamos, tiene que ver con la comprensión del texto. Miren, acá está, comprender el texto. Y para comprender el texto hay que elaborar un resumen. Y ese resumen puede ser, no digo que necesariamente sea la única, un organizador visual. Entonces, pues, en la medida que yo pueda hacer mi resumen, voy a comprender mejor, digamos, lo que el texto me está transmitiendo como mensaje. O también pueden subrayar, si tienen la posibilidad de poder imprimirlo, pueden subrayar las ideas, ¿no? Y hacerlo, digamos, de manera mucho más escrito en este caso. Si no pueden hacer eso, anoten en su cuadernito, ¿no? Conforme van leyendo y van anotando en su cuadernito las ideas más relevantes de este texto. Una vez que termines de comprender el texto, estoy volviendo a reiterar, ¿no? Hablando de comprensión, vas a responder a estas preguntas de reflexión. ¿Qué actividades en tu comunidad se van a beneficiar con la información que proviene de la demografía? Y cuando hablo de actividades, hablo de actividades económicas, actividades sociales, actividades que digamos que tienen que ver con el diario vivir de tu comunidad. Entonces me vas a explicar esto con un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué actividades en tu comunidad van a beneficiar con la información que proviene de la ciencia demográfica? Segunda pregunta, ¿cómo podemos evidenciar que existe una nueva demografía en el Perú? Algo tiene que haber cambiado. ¿Y quién nos ofrece esa evidencia? Es la demografía. Entonces, a manera también de ejemplo, relacionándolo con tu comunidad, ¿cómo podemos evidenciar esos cambios que han habido, ¿no?, en el Perú en las últimas décadas? ¿Ya? Tercera pregunta. Según el contexto actual que vivimos, ¿qué problemas nos presentan las estimaciones demográficas de la población? Entonces, en el texto, ustedes tienen que identificar cuáles son los problemas que nos presenta la ciencia demográfica, cuáles son las estimaciones. Es decir, que en base, digamos, al análisis de problemas, qué es lo que va a pasar en el futuro, si es que no resolvemos esos problemas. Pero ustedes me tienen que acá que indicar cuáles son esos problemas. Cuarta pregunta. ¿Cuáles serían las causas de estos problemas? Ya sabemos que todo problema tiene una o varias causas. Eso hemos estado analizando en cuarto año durante, ¿no? Primero, segundo, tercero, hasta el cuarto trimestre hemos estado analizando las causas que pueden generar un problema. ¿Ven? Entonces, fíjense que todo lo que estamos analizando tiene que ver con nuestra realidad. A ver, actividad 2. La actividad 2 ya tiene que ver con el reto. Una vez que ya hayas culminado la actividad 1, hayas comprendido la lectura y hayas reflexionado acerca, digamos, de las preguntas, con las preguntas que te planteo, vamos a pasar a la actividad reto. ¿Qué tienes que hacer acá? Señalar, ¿no?, una actividad y qué hacer para enfrentar los impactos de la naturaleza, ya sean también económicos o sanitarios. ¿Ya? Acá le explicamos, vamos a explicarlo un poquito mejor. Dice ahí, ¿no?, frente al crecimiento de la población, ¿cómo debemos estar preparados para enfrentar el impacto que puede ser proveniente de la naturaleza o la crisis económica en la que estamos sumergidos al día de hoy o una probable pandemia futura? Esta no es la única pandemia que va a pasar, por si acaso. Ya los científicos han previsto que a futuro va a ocurrir otra pandemia. ¿Cuándo? No se sabe. Algunos, digamos, tienen pronósticos, digamos, muy alarmistas y probablemente dice de acá 5 o 10 años vaya a ocurrir otra pandemia. Y para eso, digamos, tenemos que estar preparados. ¿Qué actividades se deben priorizar para estar prevenidos? ¿Ah? Ahí está. Miren lo que está pasando con salud. Por no estar preparados, porque hayan habido gobiernos que no le han dado la importancia a la salud,
construcción de hospitales, de camas, qué sé yo, de todo lo que se necesita, ¿no? Para enfrentar una enfermedad como la que estamos viviendo, miren qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué actividades se deben realizar para enfrentar, digamos, un impacto ya que sea que provenga de la naturaleza o que sea de repente de tipo económico o una probable pandemia? ¿Qué se debe hacer? ¿No? Para ello vas a completar el cuadro que te menciono a continuación. Para ello, te doy un ejemplo. Miren, ¿cuál puede ser una situación? ¿No? En este caso, las personas no cumplen con el distanciamiento social. Evidentemente, lo vemos por la televisión y si han salido a las calles, ¿no? Pueden ver que las personas no cumplen con el distanciamiento social. Cada quien hace lo que quiere. Son pocas las personas que obedecen las normas, las leyes y tratan, digamos, de distanciarse, de cubrirse la boca y el rostro con estas herramientas que ahora el gobierno nos ha señalado que debemos usar para evitar el contagio. Muy bien, frente a esta situación, ¿cuál podría ser la actividad priorizada? Educación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y la educación ciudadana se da dentro del hogar, se da en la escuela y también el gobierno tiene también que promover una educación ciudadana. ¿Puede hacerlo? Sí, también puede hacerlo. A ver, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer frente a esa actividad priorizada que es la educación ciudadana? El Estado debe difundir programas de comportamiento social. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, no es la única alternativa. Pueden haber también otras alternativas que el Estado puede, digamos, señalar para evitar, digamos, que las personas se sigan contagiando debido a que no estamos cumpliendo con el distanciamiento social. Muy bien. Entonces, el cuadrito que está acá abajo, lo tiene que completar y me lo tienen que mandar. Si es posible, hoy mismo. Si no pueden hoy mismo, mañana. Miren, no es una actividad muy compleja, ¿eh? Estoy, digamos, tratando de balancear la actividad en función también a las actividades que le dejan otras áreas. Entonces, yo he tratado, digamos, de plantear una actividad básica para que, sin alejarnos de la competencia, sin tampoco rebajar demasiado el nivel en el que ustedes se encuentran, que es quinto año secundaria, por supuesto, ¿no? Tienen que desarrollar esta actividad. ¿Ya? A ver, situación. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan? Ya les he mencionado. Una, crisis económica. Otra, de pandemia. Otro, de desastre natural. Ahora, frente a la crisis económica, ¿qué actividad se debe priorizar? ¿Ah? Que hay muchos sectores económicos, ¿verdad? Que hoy día que han estado paralizados varios meses y recién a partir, digamos, de julio se ha empezado nuevamente a reactivar. Pero, ¿cuáles son, digamos, las actividades que se deben priorizar para enfrentar la crisis económica, para que no haya pérdida de empleos y por el contrario haya superación de empleo? Eso es lo que ustedes me tienen que señalar acá. Mencionar, miren, si siquiera tienen que explicarme demasiado, pueden, digamos, señalar esta actividad, punto, ya está, se acabó. Una o dos actividades que pueden, digamos, responder a las crisis económicas, ¿no? Para eso, entonces, ustedes tienen que ya que haber pensado cuáles podrían ser. ¿Qué se debe hacer? Acá sí me tienen que describir brevemente, me tienen que describir qué se debe hacer, ¿no? Frente a esta actividad que he priorizado, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que seguimos? 3, 4 pasos, punto. ¿Ah? Toda actividad siempre requiere de acción y esa acción son los pasos que ustedes me tienen que señalar en donde dice qué se debe hacer. Ahora, la pandemia, otra situación. ¿Qué actividades se debe priorizar? Creo que ya es lógico, ¿no? Ya ustedes lo pueden, digamos, ya se puede incluso adelantar qué actividad se tiene que priorizar para enfrentar una pandemia futura. También puede ser la de ahora, ¿no? Entonces el Estado de repente está equivocado, está erróneamente, digamos, en una ruta diferente y no está, digamos, priorizando las actividades necesarias para poder enfrentar esta pandemia. Entonces se menciona acá la actividad. ¿Qué se debe hacer? Igual manera, me tienen que indicar los pasos. Luego, finalmente, frente a un desastre natural. Ejemplo, fenómeno del niño. ¿Qué actividad se debe priorizar? Me tienen que mencionar acá, ¿no? ¿Qué actividad, digamos, debemos tener en consideración para enfrentar los desastres naturales? ¿Y qué se debe hacer? ¿No? Igual también, señalarme los pasos. ¿Listo? Bueno, una vez que culmines, debo felicitarte por el buen trabajo que has hecho.
Y a los que no, porque siempre van a haber, ¿no?, dificultades, ¿no?, para algunos compañeros, les invito a culminar la actividad. Este video va a quedar guardado en el WhatsApp grupal para que aquellos que no han podido participar en este espacio, ¿no?, que hemos programado de acuerdo al horario escolar. Muy bien, chicos, eso es todo. Me olvidaba. Aquí está la lectura. Miren, es una pequeña, dos párrafos de lectura, ¿no?, cuyo título es La demografía peruana y la crisis sanitaria. Ahí está la fuente del cual he extraído esta información, ¿ya? Eso es la información con la cual, digamos, deben trabajar la actividad 1. ¿Listo? Muy bien, chicos, no tengo más que decirles, agradecerles por su participación. Si tienen dudas, me voy a estar en esta hora con ustedes para que absorber, ¿no?, o absorber algunas dudas que puedan tener. Esperando que todos estén bien, ¿no? Les agradezco por su debida atención.